Una de las grandes preocupaciones de la sociedad mexicana es qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral. Quédate conmigo y vamos a checar algunas de las razones importantes a través de este video de por qué es una completa locura pensar en una reforma electoral, que es precisamente lo que Obrador está promoviendo. Quiero recordarles nada más que en estos 4 años y medio desde que ganó y tomó inmediatamente posesión en los hechos Obrador, ha habido una serie de invasiones, de apropiaciones de organizaciones de las llamadas autónomas o organizaciones independientes del Estado mexicano, instituciones, que Obrador y su grupo se han apoderado, sus cuatreros, como ya les dicen de cariño. Me parece que lo más simbólico que ha habido en ese sentido pues, ha sido la penetración de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, clarísimo, de una manera clarísima, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto ha ido degradando nuestra débil, joven, adolorida democracia. Porque efectivamente, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución que existe para proteger a la ciudadanía de los abusos del poder del gobierno federal. Y por eso hay comisiones estatales de derechos humanos para defender a los ciudadanos de ese estado de los abusos de ese gobernador o gobernadora. En ese sentido, entonces, bueno, cada vez que se debilita una de estas instituciones, se debilita nuestra democracia y quedamos más a merced del poder público, la ciudadanía. En eso quiero recordarles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente acaba de sacar una recomendación apoyando la reforma electoral de Obrador. Precisamente por eso es el descaro que no queríamos permitir. Recuerden primero que abusaron y se apropiaron en el Senado de una manera ruda, vulgar e ilegal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego ha estado olvidada completamente y hay dos tremendas inconstitucionalidades. Uno, que no es papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tiene ninguna función. Está específico en la Constitución que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede meterse a lo electoral. Está clarísimo. Y la segunda, bueno, pues es que siempre hemos sabido que esta señora, la que preside la comisión, preside entre comillas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una palera de Obrador. O sea, fue candidata a diputada de Morena, una completa incondicional, que además no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Un poco el perfil de la secretaria de Educación, que le preguntan que si cómo se va a aprender matemáticas en los niños, y dice que no puede contestar esa pregunta porque no sabe, en ese perfil. Bueno, todo esto es importante por la reforma electoral. ¿Por qué está tan preocupada la ciudadanía? Porque existimos muchos hombres y mujeres de todo el país que hemos estado insistiendo en la importancia de la reforma electoral. Bueno, porque este árbitro electoral, esta función que tiene el instituto de llevar el proceso de las elecciones, de involucrar a miles y miles de personas en la ciudadanía en México para la organización de las elecciones, está siendo claramente atacada desde que empezó este gobierno, en un contrasentido brutal, porque estos que están en el gobierno, Obrador y sus cuatreros, ganaron con este árbitro electoral y ha garantizado la alternancia a este árbitro electoral desde su inicio. Pero saben que no lo controlan. Ellos lo que quieren es controlarlo. Y quiero apoyarme en la opinión de dos expertos a los que particularmente les tengo mucha confianza. A José Woldenberg, que fue el primer presidente del IFE en aquel entonces, un muy simbólico presidente del IFE, un académico, alguien de lo que algunos llaman centro izquierda o izquierda, un académico de la UNAM, serio, formal, alguien siempre impulsando los sistemas democráticos o la democracia en nuestro país. Y por otro lado, Luis Carlos Ugalde, a quien tengo el placer y gusto de conocer desde hace muchos años, desde estudiantes, y también alguien que está presente en la opinión, y ambos, no nada más ellos, pero ellos para mí son los más simbólicos que han dirigido esta institución,
ambos esgrimen sus argumentos de por qué es peligrosísimo hacer esto, y me gustaría entonces que escuchemos, y ahorita complemento con algunas cuestiones de lo que va a pasar precisamente la opinión. Y a mí lo que me gustaría es que esa iniciativa no pase. Así. Porque mucho de lo construido en las últimas décadas en México simple y sencillamente se estaría destruyendo. Tirando por la borda. Y se estaría destruyendo no para mejor, sino para crear una autoridad electoral de carácter faccioso. Y si algo se ha logrado en México en los últimos años, pues es construir un instituto, el Instituto Nacional Electoral, que da garantías de imparcialidad a todos, y cuando digo todos me refiero a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a los gobiernos. Es decir, si algo hemos visto en los últimos años en México es que son los humores públicos cambiantes los que acaban por decidir quién debe gobernar, quién debe estar en los ya está la alternancia. Y eso que se dice fácil, pues fue una construcción de varias generaciones, de tal suerte que ojalá, vuelvo a repetir, pues esa iniciativa no pase. Esa es la opinión de José Waldemar, este icónico expresidente del Instituto Federal Electoral, porque están queriendo hacer una institución facciosa de una facción de este grupo en el poder que quiere controlar todas las instituciones, y lo riesgoso que eso es, porque puede además garantizar 20, 30 años del grupo de Obrador en el gobierno. Pues claro, si tienen al árbitro electoral. Imagínense pues que en todos los mundiales los árbitros pertenecen a una de las selecciones de fútbol internacionales. Es exactamente lo mismo, pero aquí es el riesgo de una democracia. La gran diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora como país, y lo que ha avanzado esta débil, joven, adolorida, frágil democracia mexicana, tiene que ver precisamente con el Instituto Nacional Electoral, y por eso la importancia de defenderlo. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Déjenme, escuchamos los argumentos ahora de Luis Carlos Ugalde, precisamente sobre este tema tan importante. Desmantelar al Instituto Nacional Electoral Quieren como lo conocemos hoy. ¿Y por qué se quiere desmantelar al INE? Básicamente porque primero se le va a quitar su atribución para elaborar el padrón de electores, que es la base de cualquier sistema de votación. ¿Quiénes pueden votar y cómo los identificas? Y esa función exclusiva que hoy tiene, se le quita. La segunda razón es que quieren que los consejeros del INE y también los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por el voto popular. Esto es un contrasentido, Guillermo, porque imagínate que alguien que nos ve quiere ser consejero o consejera electoral. ¿Cuánto dinero necesitas para hacer una campaña nacional, que la gente te conozca y vote por ti? Pues bajita la mano necesitas 10 o 15 millones de pesos. ¿Quién en este país tiene 10 o 15 millones para hacer una campaña para ser consejero electoral? Pues los que pueden sacar dinero de un sindicato, de un gobernador, de un partido, es decir, o los políticos. Y lo que López Obrador nos dice es que esto es para que el pueblo decida y para que el INE esté liberado del yugo de los partidos, pero lo que propone López Obrador es entregar al INE justamente a los intereses de los poderes fácticos. Esa es una segunda razón por la cual esta es una muy mala reforma. Y la tercera, yo te diría, porque en general lo que esto quiere hacer es centralizar toda la organización de las elecciones locales, desaparecer a los organismos locales electorales y concentrar todo en el INE. Esto puede dar lugar a un estiramiento, a un estrés institucional que haga que el INE reviente. Entonces, es la primera razón por la cual esta es una mala reforma. La segunda es porque quiere reducirle y eliminar el financiamiento a los partidos en años no electorales. Esto es muy popular y muchos de quienes nos ven estarán ahora diciendo ¡bravo! Pero el que tiene dinero es el gobierno. Con un poco de detenimiento más como allá el PRI. de la antipatía que en ocasiones el PRI viejo, el PRI aquel puerquísimo. Nos daremos cuenta que si se le quita el dinero a los partidos, al final solo va a acabar un partido existiendo,
que siempre es el partido en el poder. Porque tiene el gobierno. Antes el dinero y es Morena. Queremos una democracia en donde solo haya un partido porque los demás languidecen por falta de recursos. Yo no lo quiero. Como en Cuba. Y esta me parece que es una medida muy agresiva. Y la tercera medida por la cual esta es una mala idea de reforma es porque hacen que todos los diputados y todos los senadores sean plurinominales. Y me parece exactamente que al revés tenemos diputados de mayoría en donde nosotros votamos por alguien y elegimos a Pepe, Lucha o Juan. Serían diputados de partido. El sistema que propone López Obrador, no de mayoría. Esos diputados desaparecen y todos son los diputados de partido, los diputados de lista. Exacto. Y eso va a hacer que nuestro muy débil contacto con nuestros diputados desaparezca completamente. Si ahorita no los vemos, razones por no se habla con ellos. Me parece que es una mala idea para nosotros. Totalmente, es como lo dice Luis Carlos, esta distancia. ¿Cuántos de ustedes tienen relación con su diputada, su senador, su regidor? Casi nadie en el país. Pues imagínense que ahora, en vez de ser de votación de elección, que tú vayas y votes, vas a votar por una lista, como las plurinominales, pero todos los diputados y diputadas van a ser así. Bueno, pues entonces se la van a deber más todavía al partido y no a la sociedad. ¿A quién le conviene eso? A alguien que quiere centralizar, monopolizar y controlar todo. ¿Por qué? Porque entonces una persona, Obrador, va a decidir todo lo que opinen los diputados locales, diputados nacionales, porque serán del partido mayoritario, precisamente por eso. Entonces, ahí hay una trampa clarísima. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay dos pasos. Uno, el rechazo a la reforma electoral cuando se meta a su discusión. Eso tiene que pasar por dos terceras partes, o sea, mayoría calificada la reforma electoral. Ahí hay que presionar a quienes están en las diputaciones y senadurías para que no pase lo anterior, que se venda lo que ya vimos con la militarización o la extensión del tiempo de los militares en las calles, donde pues 9 de 11 priistas votaron a favor de eso. Bueno, pues ahora hay que presionarlos, ponerles la bota en el cuello de manera positiva para evitar que puedan hacer pasar esa reforma electoral. Vean ya algunos panistas, algunos priistas diciendo, ¡ay, qué bueno que podemos entrar en una reflexión sobre la reforma electoral! No se les puede abrir nada a la puerta porque meten el pie. Ese es el primer paso. Entonces, presionar a diputaciones y senadurías, presionar a esas personas por correo electrónico, por presencia física en sus oficinas, por manifestaciones, por las redes sociales, por supuesto, por todos lados. Pero hay que hacernos presente con esa población. Te invito a que te suscribas al canal y veas la serie de 5 videos que tengo precisamente para involucrarte. Y ahí propongo las diferentes formas de involucrarse que hay, no nada más para esto, sino para tener más participación en la vida del país. Por otro lado, el segundo momento es el año que viene, 2023. Si pasan la reforma electoral, despedazan al Instituto Nacional Electoral. No hay ninguna duda. Pero tenemos posibilidades porque necesitan mayoría calificada, las 2/3 partes. Ojalá logremos que se sostengan y eso no ocurra. Pero depende de nosotros también, porque si dejamos a los políticos que solitos se pongan de acuerdo entre ellos, van a comprar y le van a sacar las colas enormes que tienen muchos de ellos o ellas y van a aprobar la reforma. Entonces tenemos que estar arriba de quienes están en las diputaciones y senadurías. Y el segundo paso es el año que viene, el cambio de los 4 personas que estarían en la consejería del Instituto Nacional Electoral, porque sale precisamente el presidente y sale también Ciro Murayama, que son 2 de los más aguerridos defendiendo al Instituto Nacional Electoral, pero cambian a 4. Si Obrador mete esos 4, adiós también con el Instituto Nacional Electoral, de una manera diferente, pero igual, el control completo, así como tienen al presidente de la Suprema Corte o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, control completo para hacer lo que quieran.
Si eso ocurre, olvídense de la democracia en nuestro país, olvídense de las elecciones, olvídense de la libertad de expresión y la libertad de prensa, olvídense de muchas de las ventajas que la naciente democracia en México estaba teniendo. Claro, tenemos el pendiente de resolver también los problemas de la democracia, pero no le sumemos este gran problema, como ya nos lo dijeron Woldenberg y Ugalde, el gran problema de tener una institución facciosa que solo permita que quienes están en el poder público, en el gobierno, sean los que controlen. Sería como en los peores momentos del PRI, pero de una manera exacerbada. ¿Por qué? Porque estos además son cínicos, son descarados, son farsantes, son mentirosos. Obrador todos los días dice que le preocupa la democracia. Esa es una extraordinaria mentira de esas 85 mentiras diarias que ya nos dijo Spin que hace. Entonces, involúcrate, participa, sigamos en contacto. Escucha a los expertos, escucha a la gente de trayectoria, escucha a quienes están en la discusión pública, mantente con la información y nos vemos en el siguiente. Por aquí te dejo precisamente los videos y además el botón para que te puedas suscribir. Estamos pendientes.